¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios le hablaba a su corazón? ¿Específicamente de algo que le haya preguntado? Quizás nunca, pero tal vez a menudo. Nuestro pasaje trata de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente, así que he titulado este mensaje Nuestras zarzas ardientes, y la razón es esta. Pienso en mi propia vida, cómo Dios me ha hablado para captar mi atención a menudo. En ocasiones ha sido inesperado y, en lo personal, sobre algo en mi vida. Me ha desafiado a confiar en Dios en algún aspecto que quizás era un poco difícil. Cada una de ellas ha tenido un impacto poderoso y perdurable en mi vida, así que vayamos a Éxodo 3 y veamos la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés en este tercer capítulo de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios que llamamos Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora deseo que pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que Dios aún nos habla hoy, principalmente mediante su palabra, pero esa no es la única manera. Entonces lo que deseo hacer es darle varios ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi propia vida, en lo que llamo mis zarzas ardientes. No todos somos iguales, Dios no nos da el mismo mensaje, pero son situaciones y circunstancias que nos cambian la vida y las llamo zarzas ardientes porque llegan de manera inesperada, no las pedimos. En segundo lugar, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y a obedecerlo en una situación dada. Y en tercer lugar, tienen un efecto impactante, perdurable en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la gente del mundo entero. Así que al pensar en zarzas ardientes, considere las veces cuando Dios le ha dicho algo específico. Quizás lo ignoró, tal vez dijo: pues no pudo haber sido Dios. O tal vez dijo: bueno, sí es Dios, pero si ha sentido que Dios le ha hablado, ¿qué le contestó a usted? ¿Cómo respondió? Entonces recuerde esto, no espero que todo el mundo haya tenido la misma clase de experiencias que yo, pero son zarzas ardientes en mi vida porque fueron momentos que marcaron un impacto muy marcado que ha durado todos estos años. Entonces quisiera comenzar con esta historia. Primero que todo, estaba en mi segundo año del seminario y me iba bastante bien. Estaba pensando en el futuro y en lo que Dios quería, etc. Estaba de rodillas orando una noche y Dios habló muy claramente a mi corazón y me dijo esto: lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas, no por tu predicación, ni por tus cargos. Todo lo que llegues a lograr en el ministerio lo lograrás de rodillas. Este es mi modelo para ti. Puedo recordar en todos estos años una y otra vez, cuando enfrentaba situaciones muy difíciles, allí iba a mi manta de oración, a pedirle dirección a Dios, y podría pensar en muchas cosas que contarle que fueron situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero nunca olvidé eso. Lo que sea que logres en la vida,
lo lograrás de rodillas. Para mí eso fue tan revelador como lo que le dijo Dios a Moisés. Dios sigue hablando hoy, a veces solo mediante su palabra, a veces de otras maneras. Estaba en Bartow, Florida, me había mudado de Fruitland a Ohio, a Miami, y luego al pueblito de Bartow en Florida. Y yo estaba muy, pero muy feliz allá. Era un lugar fabuloso. Y fui a Alexandria, Virginia, a predicar en una campaña de avivamiento. Y venía a casa en las noches y tenía una buena reunión y había gente haciendo profesión de fe y vidas siendo transformadas. Y llegaba a casa cada noche con el corazón afligido. Y dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Estás bendiciendo, estás haciendo lo que te pedí? ¿Qué es esto? Bien, pasaron 3 noches, fui a orar pidiéndole a Dios de rodillas delante de su palabra junto a mi cama y diciendo, Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Por qué estoy tan atribulado? ¿Qué sucede que no sé? La 4ª noche volví, me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar. Y dije, Señor, ¿qué estás diciéndome? Fue como si Dios me hubiera dicho, te voy a mover. Pensé, pues solo he estado en Bartow 11 meses. 11 meses. Y luego le pregunté, ¿cuándo? Pude ver esto tanto como puedo verlos a ustedes, una pantalla grande frente a mí, de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha en letras negras grandes, septiembre. Era abril, pensé, pues, ¿qué es todo esto? Solo he estado aquí. Señor, ¿no me traerías desde Miami hasta Bartow para decirme que me vaya en septiembre? Así que traté de orar para salirme de eso. La siguiente noche regresé al hotel, me postré a orar y fue como si Dios estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No podía orar. Trataba de orar y nada. ¿Dónde estaba Dios? El lunes a las 9, en punto de la mañana, Felix Snipe era miembro de la primera iglesia bautista. Él falleció hace algunos años. Me llamó por teléfono y dijo, Charles, habla Félix. Conversamos, había estado en campañas con él, dirigía la música, etc. Era excelente en eso. Y en el transcurso de nuestra conversación me dijo, quiero hablarte de algo en lo que nunca has pensado. Le dije, pues, ¿qué es, Félix? Me contestó, necesitamos un pastor asociado en la primera iglesia bautista de Atlanta. Le dije, olvídalo. No tengo ningún interés de ir a Atlanta y sobre todo no me interesa ir a la primera iglesia bautista. Hablamos, me dijo, bueno, oraría al respecto, le contesté, sí, lo pondré en oración. Así que por fin colgamos el teléfono. Cuando colgué el teléfono, rompí en llantos y para resumir la historia, el 13 de septiembre me mudé a Atlanta. Ahora, ¿le habla Dios a todo el mundo de la misma manera? Claro que no. Claro que así lo entendía y no había duda en mi mente al respecto. Luego, por ejemplo, quizás uno de los desafíos más grandes de mi vida, había venido a Atlanta para ser el pastor asociado. Comencé a predicar de la única forma que sabía hacerlo, y Dios comenzó a bendecir, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Mi única responsabilidad era predicar los domingos en la noche. Esa era mi responsabilidad. Bien, el pastor casi siempre se ausentaba los domingos en la mañana, y terminé predicando en las mañanas y en las noches. Entonces estos 7 hombres que controlaban todo se reunieron, y estaba sentado con ellos, pero no tenía voz. En una de esas reuniones dijeron esto. Estaban tratando de resolver algo y no podían decidir lo que harían. Por fin les dije, ¿por qué no oramos por eso? Todavía puedo ver a aquel hombre, era abogado, estaba sentado a mi derecha, dijo, esto es un asunto de negocios, no metamos a Dios aquí. Al decir eso fue como un martillazo para mí. No dije ni una palabra, solo comencé a orar, Señor, sé por qué me enviaste. El siguiente año, la gente comenzó a unirse a la iglesia y la iglesia comenzó a crecer
y poco después comenzó la guerra. Decidieron que tenían que deshacerse de mí, porque no me adhería a lo que hacían esos 7 hombres que manejaban todo, controlaban todo. Luego convocaron a una reunión de negocios para votar y para despedirme. Y aquel domingo en la mañana quizás fue una de esas zarzas de las que hablo, porque votarían el miércoles y tenía que predicar aquel domingo en la mañana. Aquel domingo no tenía un mensaje. Quizás fue el momento más difícil en mi vida, allí sentada un montón de gente que votarían contra mí el miércoles, y tenía que predicar el domingo en la mañana, pero no tenía un mensaje. Y estaba allí pensando, el coro va a cantar y no tengo un mensaje. Y allí están sentados mis enemigos y no tengo un mensaje. Así que dirán, ven, ni puede predicar. Entonces cantó el coro, se sentaron, caminé y abrí la Biblia y se abrió justo en este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Luego exploté con la palabra de Dios por unos 35 minutos. La gente comenzó a pararse y venían al altar, querían ser parte de la iglesia, o gente que se iba porque no les gustaba lo que decía. Y estaba pasando todo esto. Estaban muy enojados, así que tuvieron la reunión. Me escurrí por un lado, debajo del balcón en la oscuridad, donde nadie me veía. Me senté y los escuché. Una y otra vez se levantaban y decían por qué necesitaban un nuevo pastor. Pero lo interesante es esto. Ni una sola persona que se levantó dijo nada negativo de mí. Y yo estaba sentado pensando, Señor, si fuera yo tratando de decir que me despidieran, diría esto. Ninguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que votaron y desde luego Dios me dio el cargo, por lo cual he estado agradecido todos estos años. Entonces la pregunta, ¿habla Dios? Habla en sus propias maneras y no a todos del mismo modo. Pero mire, Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escucharlo. Y mucha atención, Dios le dirá un poquito y le dará la oportunidad de obedecerlo, o le dirá la historia completa si está dispuesto a obedecerlo. ¿He estado siempre dispuesto a obedecerlo? Al principio no. Luego mencionaré otro domingo. Dios sabe cómo captar mi atención. Otro domingo no tenía un mensaje. Lunes, trabajo martes, miércoles. Ya para el jueves sé qué rumbo llevo y ya estoy bien adelantado. Pensé, yo soy el pastor ahora. Y no tenía mensaje. Entonces llegó el sábado en la mañana sin mensaje. Al mediodía, sin mensaje. A las 2 en punto, sin mensaje. Yo estaba orando y pidiendo, sin hacer más nada. Estaba en el estudio orando y pidiéndole a Dios que me mostrara de qué trataba esto. Así que dije, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? No tengo nada para mañana. Me cerraste la boca. Caí al piso y me acosté y pensé, Dios mío, sea lo que sea, por favor, dime. Y me dijo esto. Y apenas estábamos comenzando en aquel entonces, nunca debes pedir ni un centavo en televisión ni en radio. Debes confiar en que yo decida cuán lejos llegará este ministerio. Nunca pidas dinero. Contesté, está bien, Señor, tienes mi palabra, nunca lo haré. Nunca lo he hecho. Estamos por el mundo entero. Dios cumplió su promesa. Luego le daré otra ilustración. La Convención Bautista del Sur estaba pasando por una gran tempestad, así que querían ponerme de presidente y dije que no. Un no rotundo. No me interesaba, para empezar, no sabía cómo, no sabía ni cómo ser presidente de una convención. Así que un grupo nos reunimos y oramos, y oramos, y oramos. Había una hermana ahí que era misionera
Tenía 83 años de edad, así que nos reunimos con ella y los demás éramos pastores, éramos 7 u 8, y ella estaba sentada a mi lado. Entonces íbamos a orar, ella dijo, Stanley, ponte de rodillas y arrepiéntete de tus pecados. Todavía recuerdo eso. No fue chistoso entonces, porque estábamos orando y oramos y ella oró por mí. Todavía la recuerdo a ella llamándome Charles Stanley. Así que todos nos fuimos y regresamos a la habitación del hotel. Estaba pensando en todo y dije, gracias Señor, terminó eso, alabado sea Dios. No tengo que hacer esto, piensen lo que piensen. La siguiente mañana me levanté. Todavía lo veo en mi mente. Me vestí, caminé hacia la puerta, casi alcancé hacia la perilla. Fue como que Dios me dijo, no toques esa perilla hasta que estés dispuesto a obedecerme. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. Lloré por un tiempo porque en primer lugar tenía miedo, no sabía cómo ser presidente de la convención, no lo quería, y tenía mucha gente que se oponía por completo a mí. Entonces, tenía razones legítimas para decir no, pero a los ojos de Dios no las aceptaría. Volví al mismo grupo, por fin dijeron, Stanley, ¿vas a obedecer a Dios? Dije, sí, lo haré, y les conté por qué. Gané la elección. Así que solo estaba obedeciendo a Dios y todavía tenía temor, sí. Solo digo que si escuchamos a Dios, Él hará cosas que no esperamos y hará cosas que no queremos que haga. Pero hay que decidir ser obediente o no. Podría darle una ilustración tras otra de situaciones, pero lo que deseo que vea es que en cada ocasión recibí dirección, estaba escuchando a Dios. Ahora lo que deseo que entendamos es esto. Debemos entender que Dios está dispuesto a hablarnos tanto a usted como a mí. Dios tiene un plan para usted, así como lo tiene para mí. Y a veces pensamos, Dios no me hablaría. Claro que sí. Lo haría si usted lo escucha. Y quizás la mayoría de la gente aquí tiene algo de lo que está hablando con Dios, alguna decisión que está dispuesto a consultarle a Dios. Mucha atención. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien está tan dispuesto a hablarle a usted como a cualquiera y hace que su voz sea clara. Una zarza ardiente no tiene que ser con fuego literal. La zarza ardiente es una decisión crucial, crítica que estemos tratando de tomar en la vida. ¿Querremos tomar la acertada? Así que le preguntamos hasta que Dios nos dé dirección clara. Usted dirá, mucha atención, pues he orado, he descubierto esto. Si oro por algo, o
no estoy escuchando, o en segundo lugar, estoy escuchando algo que no quiero escuchar. O sea, no quiero escuchar lo que dice Dios. Y al pensar en el hecho de que Dios, creador del universo, está dispuesto a darse a conocer a usted y a mí como individuos, sin importar de dónde vengamos, Él está dispuesto a mostrarnos con claridad la siguiente decisión que debemos tomar. Entonces la llamo zarza ardiente porque cambió la vida de Moisés y la mayoría de estas impactaron mi vida. Y quizás haya cambios para su vida. Si usted le pregunta a Dios, mucha atención, si le pregunta, no insista y deje que Dios le hable. Quizás no escuche nada por varios días o varias semanas, pero siempre y cuando esté orando, está conectado con la omnisciencia. Dios, quien lo sabe todo y sabe qué es lo mejor, y todos sin excepción tendríamos que reconocer, si somos sinceros, que Dios siempre escoge lo mejor. Amén. Casi no se escuchó. Dios siempre escoge lo mejor. Amén. Recuerde esto, cuando Dios habla, Él ve el principio y el fin. Cuando estamos orando, solo vemos hasta aquí. Pero recuerde esto, porque podemos confiar en Dios, porque sabemos que quien está hablando ya ve el resultado final. Dios nunca le diría que hiciera algo que no sea lo mejor para usted. Así opera Dios. Y cuando pienso en cuán bendecidos somos, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, no sé lo que esté enfrentando en la vida, pero sé esto, tiene a Dios, quien le ama, y tiene un plan para su vida. Mire, usted no es uno de los del montón, no es uno del grupo, no es un don nadie, es alguien. Usted es alguien para quien Dios tiene un plan y está dispuesto a mostrárselo, dispuesto a guiarle paso a paso. Dios no le dará la historia completa, Él le guiará paso a paso porque, mucha atención, así actúa Dios. Le obedecemos hoy. Lo obedecemos hoy y hoy y hoy y hoy. ¿Y sabe qué? Poco a poco Dios nos llevará justo a donde quiere, a veces rápidamente, otras veces no tanto. ¿Qué hay en su vida que le aflige? ¿Qué hay en su vida que siente una necesidad por no tenerlo? ¿Qué hay en su vida que le mantiene despierto de noche? ¿Qué hay en su vida que sabe que necesita un sentido de gozo y paz? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Cuál es esa gran duda? Quizás diga, pues, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Le aseguro, basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia, que no tiene nada que ver con ser pastor, tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios le ama lo suficiente para mostrarle justo qué hacer. Si está dispuesto a preguntárselo, confiar en Él y esperar en su tiempo. Así de bueno es Dios.
Mire, si usted hace lo que escuchó hoy, quizás en pocas semanas, pocos meses, quizás en un año, en el caso que sea, tiene alguna pregunta, usted verá cómo obrará Dios en su vida. Dios no actúa en la vida de todos por igual, pero lo hará en su vida. Él es Dios. Usted es uno de sus hijos. Él le creó. Tiene un plan para su vida. Quiere dirigir su vida porque la dirige y usted le obedece y le da gloria y honor. Usted se convierte en testimonio para quienes necesitan saber que Dios es personal y que está dispuesto a contestar la petición de su corazón. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy creyente. Puedo decirle lo siguiente que Dios quiere que haga. Él quiere que usted le confiese sus pecados, le pida perdón de sus pecados, le entregue su vida y lo vea actuar. Espere que Dios hable a su corazón, lo cual sin duda hará. Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, a vivir, a darle guía y dirección en su vida. Nunca volverá a ser el mismo. Dios está dispuesto, debe hacerlo. Le desafío a entregarle su vida a Dios y véalo actuar. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por estar tan listo para ser de bendición a tus hijos. Darnos dirección y guía divina, dispuesto a suplir nuestra necesidad. Te pido que toda persona que escuche este mensaje y todo el que escuche que no sea seguidor de Cristo, de inmediato, ahora mismo, confiese su pecaminosidad, rinda su vida a ti y te vea actuar. Gracias por amarnos con un amor que nunca entenderemos del todo hasta que lleguemos al cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.